Vamos a abrir por favor en Marcos, San Marcos capítulo 14. Y como hemos visto, hemos tardado mucho en el Evangelio de Marcos, que realmente es corto, y son pedacitos, o sea, cada vista es como que muy concentrada y breve relativamente en comparación a Mateo o Lucas. Y lo que vemos mucho en el Evangelio de Juan es mucho más la persona de Jesús como Hijo de Dios y narra mucho menos de eventos y así, pero más conversaciones. Y entonces Marcos aquí pues son pedacitos que podemos ir viendo, pero yo salió en Facebook que hace un año estábamos en Marcos, como recuerdo, y digo, ¿será? Entonces, y aquí estamos, casi ya llegando al final. Jesús, como que su fin, como que su cierre en el templo, enseñando y todo eso, que le ponían trampas y le tendían lazos para hacerle decir algo que con eso lo podían descalificar o arruinar su reputación o algo así, o hasta la mejor opción para los que lo buscaban destruir era literalmente destruirlo. Con eso lo podían matar y justificado como falso profeta o algo así. Y no podían. Entonces llega al punto de que nadie se atreve a preguntarle nada. Pero es importante porque Marcos incluye, al final del capítulo 12, Marcos incluye que Jesús está fijándose. Entonces nosotros luego estamos que Dios ve tu corazón. Sí. Ese es el problema, que no hay forma, ¿no?, de que disimular o engañarle o distraerle. Que será una ardilla color morada allá y él se voltea, o sea, no le podemos chamaquear. Entonces se fija en la ofrenda de la viuda, que dio muy poquito, o sea, literalmente, o sea, como 2 centavos. Pero dice, eso es todo lo que tenía, era su sustento. Entonces ella estaba con la idea de que pues ya no voy a vivir otro día. Entonces da todo lo que tiene. Y es importante porque llegamos a ver con esto, porque eso le llama la atención a Jesús y lo señala como enseñanza, porque veía gente rica poniendo bolsas con muchas monedas. Entonces dice, sí, pero en proporción ella dio mucho más. Entonces otra enseñanza, o sea, ¿qué es lo que estás consiguiendo con una ofrenda y qué es lo que nunca podrías conseguir con una ofrenda? Entonces ya en capítulo 13 empieza con eso, que los discípulos, porque Jesús como que anduvo medio gruñón y regañón en capítulo 12 en el templo, ya saliendo le quieren como decir, mira, que esto, como ellos todavía con la idea que Él es el Mesías y viene a reinar, y no sabemos, como Él luego hace las cosas diferentes a lo que pensábamos, no sabemos cuándo va a iniciar eso, pero al menos pues aquí es el templo, ¿no? O sea, caray, o sea, cumplió la profecía en Daniel, llegó el mero día, toda la gente se dio cuenta quién es y luego anda como si nada. Entonces ellos confundidos porque como que tenían en parte como leyenda y mitología en lugar de conocimiento bíblico en cuanto al Mesías. Entonces, y Él viene como desvaneciendo eso y aclarando. Pero entonces ya en capítulo 13 se aclara mucho más de lo que ellos querían saber, se lo dice. Pero ya capítulo 14, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que dura una semana, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces ellos dicen, este pueblo son idiotas. O sea, eso es la opinión de los escribas y sacerdotes, son idiotas. Pero si lo arrestamos, entonces se alborota el pueblo y entonces perdemos. Entonces mucho de esto simplemente es cómo podemos conservar nuestro poder. Y lo triste es que no conservaron su poder. O sea, en menos de 30 años la ciudad fue destruida. Y en un pleito, Anás, el que
había sido sumo sacerdote, sus hijos habían sido sumo sacerdote, Caifás, su yerno, ya era el sumo sacerdote. Eso se compraba con dinero. Anás tenía toda la concesión de venta de ganado y eran como garantizados, limpios para sacrificio desde Betania hasta el templo por donde fue Jesús. O sea, Jesús limpió 2 veces el templo de todo ese negocio. 2 veces tronó el negocio de Anás. Entonces sí lo odiaban. Y viéndolo desde su punto de vista, pues tenían justificación, porque para ellos Dios ordenó su lugar en la sociedad. Eso es por orden de Dios. Entonces quien está disminuyendo eso está quitando la mano de Dios. Entonces eso era su comprensión de eso y por eso ha de morir. Ahora, entonces, pero viendo cómo Jesús hace todo eso, ahora ellos saben que no tienen poder. ¿Te das cuenta? Y es importante ver eso para nosotros, que cuando, y se ven en iglesias, se ven individuos, se ven familias y demás, en partidos políticos, por supuesto, que cuando realmente carece de verdadero poder, tenemos que acudir a hacer las cosas políticamente, tenemos que acudir a sobornos y otras formas de manipular sentidos y causar buena impresión y ganar la buena voluntad de la gente. Jesús ya tenía la buena voluntad de la gente, pero no podemos competir con eso porque Él simplemente abre los ojos de los ciegos, sana leprosos, multiplica el pan, o sea que nos gana. Y es importante ver eso, que ellos se están viendo en ese espejo totalmente inconsecuentes, que ellos no tienen ningún impacto con el pueblo, no tienen ni siquiera el deseo de ayudar a la gente a entender los caminos de Dios porque tampoco los conocen. ¿Te acuerdas cuando Jesús amonesta a los saduceos que le ponían trampa y dice, ustedes erran, o sea, están errando mucho porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios? 2 cosas. Entonces, ¿dónde podemos también equivocarnos mucho? Es ser ignorantes de la palabra de Dios y de su poder. Ok, capítulo 14, 2 días después era la Pascua. Entonces estamos a media semana. Ese año, o sea, como es calendario lunar y cuentan desde luna nueva empieza el mes, entonces van contando así, entonces cada año cambia. Por eso en estos días va a ser la Pascua, no coincide con Semana Santa para nosotros, pero porque sigue otro calendario. Y dices, ¿cómo? Así es, hijo, yo no hice las reglas. Entonces, pero ese año tocaba en viernes. Y hay cosas importantes que ver en eso, que ahora con computadoras pueden hacer como astronómicamente, pueden hacer dónde estaba la Tierra en relación con la Luna, con otros planetas, qué ángulo, o sea, por el eje, dónde saldría el sol. Ves que sabían eso, que los aztecas, los mayas y todo, el sol va saliendo en diferentes puntos del horizonte durante el año, la luna igual. Y sí hubo un eclipse ese día. Y sí hubo un terremoto que se sintió hasta lo que es ahora Turquía y derribó casas y edificios y todo. Era muy, muy fuerte el sismo y sí fue ese día. Fue un viernes. Y simplemente, o sea, pero ¿cuántos viernes hay en un año, no? Entonces, pero tenía que ser un viernes en ese mes, Nisan, y tenía que ser el viernes que comienza, que es el viernes de Pascua, que sacrifican los corderos de la Pascua. Entonces, y eso ya como que cierra mucho las opciones, y había como en una década, como 3 o 4 por mucho oportunidades. Pero para eso tenía que ser Pilato gobernador. O sea, diferentes factores que son periodos así. Entonces, esto sí, a partir de esto ya no, y antes de esto no. Entonces, llegamos con eso y pueden decir, ¿y qué más había? Sí, en esa fecha, ¿qué más había? Un eclipse y hubo también un muy fuerte sismo. Entonces, vemos todo eso y estos que se creen que lo que corresponde a su dignidad y su importancia, eso es lo que hay que cuidar. Y no saben que en 2 días va a haber todo eso y nadie va a estar pensando, ¿cómo estará Anás allá en su casa? ¿Le habrá ido mal en el terremoto? O sea, nadie está pensando en Anás ahorita, ni Jesús.
nadie está pensando en Caifás, nadie está pensando en Pilato. Ellos son una molestia, es como que nadie piensa en el mosco que anda circulando en tu recámara en la noche y no te deja dormir. No dices, a ver, a lo mejor pobre mosco, o sea, nomás está así, tiene hambre, voy a dejar mi mano fuera de la sábana, porque de una vez que cene y que se duerma. O sea, nadie está pensando en eso. Y es importante ver eso porque vivimos en un mundo que lo que están poniendo en noticias, que lo que toda la gente está hablando, eso ocupa mucho de nuestra pantalla y ocupa mucha de la energía que tenemos simplemente para procesar información, pero realmente no importa. Lo que importa es lo que viene ahí. Entonces, versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora, es importante ver eso porque si lo comparas con San Juan, capítulo 12, dice que Marta estaba sirviendo, es lo que siempre que vemos a Marta, la hermana de María en Betania, siempre está sirviendo, en casa de Simón el leproso, pero Lázaro, dice en Juan 12, Lázaro estaba en la mesa, en la comida. Y mucha gente vino para ver a Lázaro porque Jesús lo resucitó en el capítulo anterior, Juan 11. Entonces, todo eso está concentrándose y toda la gente está así, pues dicen que resucitó uno. Entonces, todos están viendo a Lázaro y queriendo, me imagino, tomarse selfies con Lázaro y toda la cosa. Y ya estaban planeando matar a Lázaro. Y es interesante que Juan incluye esos datos históricos con sus nombres en su evangelio porque lo escribió más de 50 años después de los hechos. Entonces María y Marta y Lázaro ya estaban muertos, José de Arimatea, Nicodemo, o sea, nombres de personas que eran muy conocidas ya habían muerto, estaban fuera de peligro de persecución si los menciona Juan. Entonces simplemente cierta mujer vino una mujer, ¿ok? Es importante ver eso, que cuando lo escribió Marcos, que fue el primero, son muy recientes los hechos. Ahora, es importante ver en los 4 evangelios, sobre todo estos 3, Mateo, Marcos y Lucas, que era tan reciente lo que están narrando, que podías haber ido literalmente a hablar tú con Nicodemo, hablar tú con Lázaro, hablar tú con María y Marta. Tú podías ir a ver a Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, y que él te dijera lo de Hechos. Sí, era esto. Y yo estaba registrando los nombres. Al levantar el acta, cuando apedrearon a Esteban, yo fui el testigo de los, o sea, yo verifiqué identidades. Me tenían que dar sus INES, yo cuidé sus mochilas mientras mataban a Esteban. Entonces, o sea, y dirías, ¿qué? O sea, pero nosotros el problema que tenemos por cine y otras cosas es que lo tenemos como que muy a distancia. Y se nos olvida que esto era corroborado y era fácil de verificar y por eso tanta gente creyó. Entonces, entonces están en casa de Simón el leproso y yo me pregunto eso, que si todavía era leproso, lo dudo, ¿no? Pero así conocido. Otra vez, tú podías ir a ese pueblito fuera de Jerusalén 20 años después, 10 años después de la muerte de Jesús y preguntar. Ahora, quizás ya no vivan aquellos, pero alguien, sí, aquí vivían María y Marta y Lázaro y aquí es casa, sí, era leproso, pero ya no era leproso, pero le decían Simón el leproso. Y ahí sí, eso era su casa, ahora viven aquí sus nietos. O sea, lo puedes verificar. Entonces, ahora que mi esposa estuvo visitando allá en Tehuacán, que fue cumpleaños de una de mis nietas, iban como manejando a ver esto, a ver el otro, y pasaron por la casa donde las 2 menores, es ahí donde nacieron, sí, es aquí donde nació tu mamá y donde nació tu tía. Y ahí trajimos a tu otra tía de bebé a vivir aquí vivíamos.
Pero no estaba el Aurrera aquí, no estaba esto, no estaba el otro, Oxxo no existía. O sea, todo eso era diferente, pero eso es. Entonces, como que igual se quedan mirando la casa. Sí, ya la pintaron de otro color, menos una puerta en el balcón. Pero sí, eso, y ves esto, pues eso lo hizo tu abuelo, ese despacho lo hizo tu abuelo. Y el techito que está aquí, o sea, eso es la historia. Entonces, lo puedes verificar, porque es todavía reciente, pero estamos hablando que ya pasaron más de 30 años. Pero es fácil de verificar, ¿ok? Entonces, eso es, y no necesitas ni documentos ni nada, simplemente hablar con alguien que conoce, que estuvo allí o conoce a alguien que estuvo. Y eso es lo que hizo Lucas mientras Pablo estaba encarcelado en Cesarea Marítima, donde el palacio del gobernador. Mientras en 2 años Lucas lo atendía, pero tenía tiempo para entrevistar y verificar, y hizo un ensamble histórico que es el Evangelio de Lucas. Ok, entonces, y dice en versículo 4 que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora, Juan menciona que Judas Iscariote es el que lo cuestionó y supo exactamente el precio, 300 denarios, que casi es 1 año de salario mínimo, entonces sí era muy caro, y que eran 2 libras de ungüento perfumado. O sea, todo muy exacto. Juan lo menciona. Ahora, si los evangelios simplemente son como mitología o inventos, ¿por qué dicen que pesó tanto el frasco? ¿Por qué dicen eso? ¿Y cuál es el simbolismo en que sea nardo y no otro perfume, otra flor, canela o algo así? Entonces es importante cuando estamos leyendo en los evangelios ver que incluyen datos que son muy torpes, si es simbolismo, si es mitología, si es una fábula, si alguien, o sea, así no hacen cuentos, ¿ok? Ve cualquier película. ¿Nunca te has preguntado cuando ves Star Wars, dónde están los baños? O sea, nunca en estos, van literal de sistema solar a sistema solar, atraviesan toda la galaxia y nunca tienen que ir al baño. Bueno, yo hacía esas preguntas de niño porque quería como construir en mi imaginación todo el mundo en que vivían, y digo, y tampoco comen a menos que sea como para un escenario, como en la cantina donde Han Solo y lo atacan y así. O sea, entonces sí. Pero realmente, o sea, ¿cómo es eso? Nunca se bañan. Si se despeinan, en la próxima escena ya está arreglado su cabello otra vez. Pero nunca sacan un peine, nunca tienen fijador. O sea, ¿nunca te has preguntado eso? Te pierdes así en el mar de cine. Entonces, pero es eso, o sea, ves esto en los evangelios, incluye datos que no son importantes y hasta estorban el misterio si es mitología. O sea, estorban. Es como decir que los reyes magos, uno era chaparro, otro era alto y flaco, y el otro era gordo, medianito, y uno tenía su barba así. O sea, eso es imaginación, pero realmente, ¿qué importa? Pero sí, alguien dice, no, pues uno se llamaba ¿qué? Gaspar. ¿Otro? Baltasar. ¿Y el otro? Ok, entonces malhechor va a saltar, o sea, eso es lo que me decían a mí, es Nochebuena, la fiesta santa de los ladrones. Entonces, o sea, viendo eso, pero ya les otorgaron nombres, pero ¿de dónde? Lo inventaron. Y el problema con eso es que hacen leyendas religiosas junto a lo que es historia en la Biblia. Pero nunca encuentras las leyendas religiosas en la Biblia, siempre es aparte. Entonces, mantener eso y en conversación con la gente, porque sale constantemente cuestionamiento y demás. Entonces, nomás señala los detalles estorbosos que pertenecen a narrativas, a historia y no a leyendas. Entonces, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Interesante. Sí dice que la casa se llenó del aroma, del perfume. Entonces está medio fuerte, ¿no? Y espero nardo a lo mejor hasta les dolía la cabeza un poco. Y dice, pero ya sabiendo el precio, es muy importante ver esa parte. ¿Te acuerdas de la viuda al final del capítulo 12?
Jesús supo exactamente cuánto echó y cuánto le quedaba. 0. Jesús supo. Entonces, es importante ver eso, que también otros como Judas Iscariote sabe exactamente cuánto vale esto. ¿Ok? Pero María de Betania trae este perfume y lo derrama sobre él. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Realmente, ¿qué tiene de malo? Y preguntamos eso con todo tipo de actividad o actitud sospechosa. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Y ella qué hizo? Y Jesús dice: ¿qué tiene de malo? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Otra vez Jesús ve lo que se acerca, ellos no. Simplemente están muy carnalmente discutiendo y murmurando mientras comen, como si ellos fueran importantes. Entonces, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora es importante ver eso, que también, ungir su cuerpo para la sepultura, porque como era deprisa, cuando José de Arimatea va y pide a Pilato el cuerpo, tienen que ir a revisar todo en orden, todo legal, ya murió, entonces ya lo pueden bajar de la cruz, ya se lo llevan. Pero como ya se ponía el sol y empezaba el día de reposo, siendo viernes al atardecer, ya comienza en la noche, comienza el siguiente día. Entonces en mi casa cuando crecíamos, domingo comienza sábado en la noche. Si adoptas eso, ya no llegan peleados y apurados a la reunión el domingo, nomás es un tip. Entonces, pero ve lo que está pasando con esto también, porque entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y parece como lo cuenta Juan, que es así, como que Judas está en la comida y Judas está así. Le molesta el desperdicio, porque si eso se vendía, él traía en la bolsa 300 monedas de plata y él sustraía de lo que había. Entonces él sabe cuánto le vale a él el perfume, pero no sabe cuánto vale el perfumado, que es Jesús. No tiene precio. ¿En qué precio se acordó con los sacerdotes para entregárselo? Es importante ver eso también. Todo el contexto aquí es cuánto te vale, cuánto te importa, qué importancia tienes tú y así. Entonces, dice, aquí estoy, ¿cuánto me dan? Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué le hizo Jesús? ¿Dónde le faltó respeto? ¿Dónde no le dio oportunidades? Y así, ¿ok? Entonces vemos esto y dice, sí, y así es el ser humano. Y Satanás se aprovecha de esas rendijas que quedan. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces, si cotejas entre los evangelios, realmente fue el día antes. Si sabes, como Jueves Santo, el Papa tiene como la traducción de lavar los pies a algunos cardenales. ¿O nunca has visto eso? Bueno, eso es lo que se hace. Entonces, porque es el vicario de Cristo, entonces como que es repetir lo que Jesús hizo jueves en la noche, en el aposento alto. Entonces, cuando cotejas entre los evangelios, Marcos lo está comprimiendo como si fuera viernes. Se adelantó Jesús a celebrar la Pascua porque el viernes a las 3 es cuando están sacrificando los corderos para ya llevar el cordero y estar poniendo la señal de sangre en sus puertas antes del anochecer. Entonces a las 3 hubo un terremoto
Todos están así, entonces todos van asustados a sus casas y con eso y Jesús ya muerto. Entonces, importante ver como que los hechos, cómo sucedían. Entonces, ¿dónde quieres? Y envió 2 de sus discípulos, les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, no dice quién es el señor de la casa. Y es importante notar por qué un hombre está llevando un cántaro de agua, que normalmente es lo que hacían mujeres en estos tiempos. Entonces, muy probablemente era una escuela, porque el aposento era muy grande, o un rabino o algo, y tenía allí, entonces sí serían puros hombres, entonces no tendrían sirvientas para hacer esos trabajos porque eran estudiantes y puros hombres. Entonces, pero es su posición, nada más. Entonces, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Otra vez, los discípulos están con la idea que ellos figuran como muy importantes en los próximos 72 horas. Y no. O sea, no sirven de nada. Cuando Jesús dice, acompáñenme, me siento muy angustiado, triste para morir, y se duermen cuando Él está agonizando y orando en Getsemaní. Y peor cuando Él ya está colgado en la cruz. O sea, no sirven de nada. Entonces, viendo eso, pero ellos tienen una idea muy inflada de la importancia y cómo figuran en estos próximos 2-3 días. Y realmente Jesús ya hizo arreglo con el que le va a prestar el burro unos días antes. Ahora ya hizo arreglo con el que les va a prestar el aposento. Y parece que eso quedó como más o menos permanente, porque los vemos mes y medio después, en el día de Pentecostés, todavía ocupando el aposento. Y era muy grande. Y si te das cuenta cuando vas leyendo, gracias a Leonardo da Vinci, que hizo su cuadro de la Última Cena, tenemos la idea de que uno era una construcción totalmente romana, con arcos y una ventana y un balcón para allá y así. O sea, que no era así. Y eso es un error. Él estaba haciendo un estudio de perspectiva, nada más, de cómo hacer distancias y fondo y todo eso, y lo puede vender y ahora vale millones de euros, pero medio mundo también piensa que así era el aposento. Uno, no estarían sentados en la mesa, sino recostados en cojines alrededor de una mesa o en bancas muy bajas como camastros, y por eso Jesús pudo ir dando la vuelta lavando sus pies. ¿Okay? Muy importante, es oriental. Tienes que imaginar algo no muy elegante, pero no muy rústico, y es oriental, no occidental. Entonces, viendo eso, pues ¿dónde está el aposento? Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Juan regala mucha más información, y Lucas y Mateo también, de esta conversación alrededor de la mesa. Y cuando vas leyendo en Juan, él comienza cuando están terminando de cenar. Y es cuando Jesús lava sus pies, que es el único que lo menciona. Y es cuando Jesús les da el nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y cuando Él empieza a hablar de lo que va a suceder. Y eso es capítulo 13, 14, 15, 16 y termina capítulo 17, es todo oración, es una oración al Padre. Y es también, te enseña mucho qué es la relación entre Jesús y el Padre, y cómo Jesús contempla a los que Él va a salvar. ¿Okay? Entonces, pero aquí Marcos otra vez lo tiene muy breve y muy comprimido. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Juan dice cómo estaban dispuestos alrededor de la mesa, que Judas estaba literalmente a la izquierda de Jesús y Juan estaba a su derecha.
Entonces, si ves lo de Leonardo, igual, como que Leonardo no leyó la Biblia para hacer el cuadro. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Es interesante porque venían como muy inflados, pensando que eran muy importantes en lo que viene. Y si eran importantes como testigos de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, pero simplemente por cuestión forénsica, no por amigos o un apoyo moral o algo así. Jesús no contó con ellos en cuestión de fuerza, apoyo o comprensión en ese tiempo. Entonces, viendo eso, pero así simplemente porque lo dice y él se pone serio y triste, de repente, o sea, como que les jaló el tapete y ya tenían que verse. Importante lo que vimos en 1 de Juan. Si alguno dice, no tengo pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Entonces es importante ver eso, que decir yo no sería capaz, y Pedro procede a decir yo no sería capaz. Pero entonces es eso, o sea, todos están así que de repente sospechan. No puedo decir que no lo haría, que no le podría negar. O sea, sí empiezan a dudar. Y necesitamos de vez en cuando vernos así y decir, si Dios me suelta tantito de su mano, ¿quién sabe? O sea, confiar, reconocer y recordar y tenerlo presente. Cuento con Él. Necesito depender de Él y estoy en sus manos. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12. Ahora, ¿por qué menciona eso? Porque había más gente en el aposento que los 12. ¿Sí o no? ¿Por qué no decir simplemente es uno de ustedes? Es uno de los 12. Y uno que llega a Getsemaní con ellos es un joven que no es uno de los 12. Pero probablemente había más allí. Gente de confianza, gente que seguía, gente que pagaba gastos y demás. Entonces, pero no nos da el dato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se es entregado. Bien, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, Él está mirando muy lejos, y ellos están luchando simplemente para entender a qué se refiere, ¿no? Y en Juan menciona, pues, ¿por qué no podemos ir contigo a donde vas? No puedes ir conmigo. No, sí, entonces así mi vida daré por ti, y todo eso empiezan a decir. Entonces, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Ahora, es importante ver eso porque los otros evangelios ponen eso cuando todavía están adentro. Y aquí dice que cantan el himno y van saliendo al monte de los olivos, a Getsemaní. Entonces, así, lo que quiere decir es que como hacía, Jesús repetía cosas porque sabía que, ¿verdad que no tomaste nota? ¿Verdad que no tomaste un apunte? ¿Verdad que no estabas poniendo atención? Entonces, a veces tienes que hablar a un niño así, a ver, escúchame con tus ojos. ¿Por qué? Porque según el niño te está oyendo, pero está mirando allá, está jugando con sus zapatos, está con un carrito, está peleando con su hermano, está con eso, pero según te está escuchando. A ver, escúchame con tus ojos, o sea, dame toda tu atención. Lo que vemos es que estos hombres eran niños, o sea, no le daban toda su atención a Jesús y trastornaron el mundo. Es importante ver con quién se rifó Jesús, que no eran muy aptos, no eran adecuados, no ponían atención, eran vanidosos, eran ambiciosos, eran impulsivos, eran cobardes, todo esto y trastornó el mundo.
y lo sigue haciendo con gente muy parecida. Entonces necesitamos tener esto en cuenta, decir, híjole, no están luciendo muy bien ellos, pero más adelante en su vida lucieron bastante bien, muy bien en verdad, inclusive Pedro. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Importante, porque también les dijo, esperen en Jerusalén. O sea, cuando resucitó, esperen en Jerusalén hasta que hayan recibido poder de lo alto. Entonces, cuando Él los alcanza en Galilea, Juan le dice a Pedro, están pescando, según es el Señor. Juan se acuerda, sí nos dijo que iba a ir a Galilea y aquí está. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro se consideraba, estos son de pino, yo soy de caoba. Estos se rajan, yo no. Entonces, o sea, como que, y Pedro, ¿de dónde sacas ese concepto? O sea, ¿cómo crees esto de ti y que has andado así despreciando a Felipe, a Andrés, tu hermano, a Juan y Jacobo, tus socios en el trabajo que conoces muy bien? O sea, andas despreciándoles, que ellos sí son nenas, ellos sí son rajones, ellos sí son cobardes, pero tú no. Sí, imagínate, pero eso surge entre nosotros todavía hoy, que Él no es digno. Yo merezco más respeto y estima del Señor que este. Sucede. Entonces, aunque todos se escandalicen, yo no. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan. Ok, entonces, y le dijo Jesús, de cierto te digo. O sea, es la verdad lo que te estoy diciendo. No es una suposición, Pedro, te estoy diciendo la verdad. De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, no va a ser coincidencia, no va a ser equivocación. O sea, vas a tener que insistir negándome. Va a ser irrefutable tu negación. Entonces él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ve, Judas Iscariote dice, pero ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué no se vendió el perfume y se puede dar a los pobres y bla, bla, bla? Ok, uno empieza y al rato todos murmuran. Aquí Pedro también. Uno se jacta y todos ya se tienen que poner jactanciosos. Y lo que vemos es que a María de Betania, una pone el perfume. ¿Y con qué sigues eso? O sea, ¿cómo le pones más crema a los tacos ahora? Entonces es importante ver cómo respondo a Jesús. No es tanto viendo si todos se fijaron, sino qué es lo que hay que hacer. Entonces cuando en los otros evangelios menciona esa frase de Jesús, le dice a Judas Iscariote, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque tiene que ser, o sea, tengo que ir a Getsemaní, tiene que ser allá que me arresten para que no vaya a poner sospechas sobre esta casa, tiene que ser en Getsemaní, tiene que ser antes de cierta hora para estar en casa del sumo sacerdote en estas horas, para después ir con Pilato y despertarle y él medio no muy a gusto. O sea, todo esto, y todo esto tiene que suceder antes que el gallo cante. O sea, Pedro me tiene que negar. Entonces, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero María de Betania, si no lo hago hoy, ya no voy a tener oportunidad. También, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, todos tenemos que decir, bueno, lo que mi carne me está empujando, me está rogando, me está insistiendo, hazlo pronto, tengo que cuestionar. ¿Y por qué? Pero también si estoy mirando a Jesús y estoy viendo y cómo respondo a Jesús y cómo correspondo a Jesús, igual, hazlo pronto, porque no sabes cuántos días. Entonces vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, que significa lugar de la prensa del olivo.
Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces ahora está experimentando como hombre la mortalidad y el miedo y la separación que se acerca, separación del Padre. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora y vas a poner tu vida por mí? Ándale, pero entre ronquidos o cuándo. O sea, pobre Pedro, pero necesitamos, todos cuando lo vemos, un día en la eternidad le vamos a abrazar y decir: Pedro, ¿no sabes cómo me animabas cuando me sentía muy chafa? Entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y estos hombres necesitan entender lo que Jesús está diciendo, que es una cosa decir: hay que estar firme, hay que creer siempre, hay que confiar siempre, no hay que dudar, no hay que entretener mentiras, no hay que comprar mentiras cuando el diablo anda en la calle vendiendo. O sea, todo eso decimos, pero a la mera hora es cuando se va a ver si realmente he comprado oro refinado, si realmente he invertido el tiempo y la voluntad en sacar basura, en meter otra cosa en mi vida. O sea, es cuando se va a saber. Entonces, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados del sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, otra vez tenían un concepto muy inflado de cómo figuraban. Jesús está pidiendo, es muy sencillo y directo: acompáñenme en esto, velen conmigo, no es mucho tiempo, ya es noche, pero acompáñenme. Sí, claro que sí, y muertos de sueño. Entonces es importante ver eso, que otra vez ellos tenían intenciones, pero no sabían con qué sustentas tu intención. Y todos nosotros tenemos la intención de serle fiel a Dios. Todos tenemos la intención de vivir para Él y morir para Él si es necesario. Todos tenemos la intención de santidad, tenemos la intención de fidelidad, tenemos la intención de crecer en conocimiento y en la gracia del Señor. Pero ¿sabes invertir con esa intención? Entonces están sondeando sus motivos y sus capacidades y saliendo pues faltantes. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Qué palabras tan terribles. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare. ¿Por qué un beso? Que era costumbre saludar con beso, como en Europa se hace también, hasta entre hombres así, no es raro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nada más decir? O sea, ves que en todos los cuadros religiosos y hasta en las películas siempre le ponen a Jesús con cabello largo. ¿Sabes por qué? Porque entre analfabetos, cuando hacían retablos en las iglesias, entre analfabetos, bueno, ¿y este quién es? Porque cada cuadro cuenta una historia de la Biblia. Entonces ponen a María con vestido o con velo o algo así azul para conectarla con el cielo. Ponen un poco raro, pero ponen a José a veces con cuernos, porque cuernos. Entonces, pero ponían, y normalmente hay otros símbolos, le ponen llaves aquí a Pedro, le ponen alguna herramienta de trabajo en mano de José o algo para que distingas a cada uno. Entonces, para decir, es el Hijo de Dios, es
rey, entonces ponían cabello largo porque así la realeza y la nobleza llevaba su cabello más largo porque no eran obreros, entonces era para distinguirse en la sociedad. Entonces lo hacían así, no porque era un retrato de Jesús, sino simplemente para que entre el pueblo, porque usaban los retablos para dar, vamos a decir, escuela dominical, para enseñar a la gente las historias bíblicas. Entonces, pero ¿cómo podría identificar Judas a Jesús? Que los alguaciles que vienen, que no habían estado porque ellos eran los guardatemplos, ¿cómo es que ellos no identificaban a Jesús? Si estaba enseñando todo el día durante una semana en el templo, era como para que te dieras cuenta. No interesaba. Es importante ver eso. Por eso, nunca te has preguntado que hay gente que tú has orado por ellos años, has hablado por años con alguien y no quedó absolutamente nada, cero, como si nunca hubieras hablado de Jesús con ellos. Entonces sí tenemos que como captar esa parte y que Jesús era muy ordinario, la Biblia lo dice, no había hermosura en él para que lo deseáramos. Entonces Judas lo tenía que identificar, pero ¿por qué con un beso? Ese es prenderle y llevarle con seguridad. Otra vez Judas, ve qué es lo que el pecado y la soberbia hace en ti. Te hace pensar, no es tanto que la tentación sea tan fuerte, irresistible, sino lo que hace es que la tentación hace que Dios parezca muy lejos y pequeño, como cuando volteas binoculares y ves al revés. Entonces se ve muy lejos y pequeño. Eso es lo que pasó en el huerto de Edén, es lo que pasa con Judas aquí, porque él está así, pues sí, agárrenle y le esposan, ¿Por qué? Porque Jesús va a mover sus manos y hacer ¿qué? Golpearles, multiplicar su pan de repente. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer si no le amarran? Entonces otra vez viéndole a Dios muy lejano y pequeño. Cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, sabemos después que es Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Es pescador, no es soldado, no sabe usar una espada. Le hace así, que era como partir el melón, ¿no? Y nomás le corta la oreja. Jesús tiene que decir, guarda tu espalda, Pedro. Híjole, hay niños aquí. Entonces, y le pone otra vez y le sana la oreja. Jesús tiene que interrumpir todo este desorden y criminal. Lo que están haciendo es criminal y sanar su oreja. Imagínate lo que sentía el siervo de sumo sacerdote, que era importante, si tenía que estar ahí. Pero él así, y Jesús le sana la oreja y él está así. ¿Por qué lo estamos arrestando? A ver, alguien que me explique. ¿Por qué lo estamos arrestando? Los malos somos nosotros aquí. Entonces, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Y les había dicho, imagínate que ya están, pues yo ya me voy. Entonces ahí va Andrés por aquí, Felipe por aquí, Jacobo y Juan van corriendo así, todos van corriendo. Judas se queda así. ¿Qué onda, Judas? Todos van corriendo, Tomás, todos, así. Y mientras están corriendo, a alguno se le habría ocurrido, Jesús nos dijo que todos le íbamos a abandonar. Ah, caray, todos le abandonamos. Ve con quién se rifó. Y trastornaron el mundo. Porque resucitó y todo cambió para ellos. Y realmente ya era para ellos barato pagar con su vida para sellar su testimonio. Pero cierto joven le seguía, que algunos sugieren que es el mismo Marcos,
cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces nos pone un cuadro raro para nosotros, pero Marcos es un nombre de los griegos, Juan Marcos, entonces, y probablemente era como helenizado y vestía no como túnica como los judíos, sino más como los romanos y como pseudo filósofo, que así se vestían. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos, que si quieres saber cómo negar a Jesús, ahí está, sigue desde lejos, ahí está, es todo. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, estaba sentado, ¿dónde? Con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces otra vez, si te sientas con los enemigos de Jesús y quieres como colarte con ellos y que no se molesten contigo, que te reciban como uno de ellos, es ya problemático. Y calentándose en el fuego que el mundo pone para tu frío y no recibiendo de Dios lo que necesitas. Entonces Pedro no está en muy buena situación. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Que no es criminal decirlo, eso no es blasfemia, simplemente es locura. Entonces no es digno de muerte, pero necesita ver a un psiquiatra. Y ni con eso le podían condenar. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y Mateo nos menciona esto, que le conjura, o sea, dice: en el nombre del Altísimo, el Santo, dime la verdad. Entonces Jesús, por el Padre, entonces ya contesta al sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Es importante porque esto viene directamente del libro de Daniel. Entonces, o sea, él está diciendo: yo soy el Mesías. Y el problema es que los saduceos no aceptaban como canon bíblico el libro de Daniel. Entonces, no está mal, pero los fariseos sí. Entonces estarían, ¿cómo? Entonces imagínate, por eso a medianoche juntan con lo menos posible para armar el juicio contra él y no tener a Nicodemo y José de Arimatea y otros que estarían en el concilio votando en contra de ese juicio. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle, que es contra la ley, y a cubrirle el rostro, contra la ley, y a darle de puñetazos y decirle: profetiza. Y él podía decir a cada uno todo lo que había hecho en la semana, cuántos cabellos estaban en su cabeza, si era zurdo o derecho, el nombre de su mamá y papá y los abuelos. Él les podía decir todo eso. Profetiza. ¿En serio? Te podía decir el día que te vas a morir y de qué. Y no abrió su boca. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, o sea, la portera es la más chismosa en todo el barrio, entonces ella sabe quién está en el patio y quién es de aquí y quién no. Entonces tú no eres de aquí. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos.
Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Lucas narra que en eso Jesús, que está en la terraza arriba, y he estado en las ruinas de esa casa. Entonces entras de la calle y aquí está el patio y una escalera y una terraza. Aquí está como de pendiente de por sí en la ciudad. Entonces aquí una terraza. Entonces tienen a Jesús en la terraza. Él se voltea y mira a Pedro, que está aquí junto a la puerta, ya queriendo como que un pie para afuera por si se calienta la cosa. Entonces Jesús se voltea y Pedro se acuerda y canta el gallo. Y no es bonito estar en ese momento que te das cuenta, todo eso Jesús ya me lo dijo y le creí tonto y le contradije. Lucas dice que salió y lloró amargamente. Y ese detalle no es porque alguien se lo contó, sino Pedro mismo. Entonces ahí dejamos a Pedro llorando, no muy buen momento para él. Y ya en 8 días veremos capítulo 15. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y cómo esto nos reubica en tantas formas, viendo la vanidad y la inseguridad y el deseo de sobresalir y ser destacados de sus mismos discípulos sin necesidad, porque a cada uno lo habías recibido y amado singularmente. Pero así somos, Señor. Y en su torpeza y su vanidad, Señor, no lucían y se equivocaron en muchas cosas, y aún así los enviaste a los 4 vientos y trastornaste el mundo. Entonces te damos gracias, Señor, y sobre todo en esto, que Jesús no se salió ni un pelito de la raya por donde tenía que caminar. Por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, como dice tu palabra, menospreciando el oprobio, toda la vergüenza y burla y mala reputación. Tener que estar clavado en la cruz y ver su mamá partida en dolor al verlo así. Y todo esto y sin poder explicar a la mayoría de los que realmente sufrían por verlo así, sin poder explicarles que cómo iba a salir esto bien. Sufriste la cruz menospreciando el oprobio y te has sentado a la diestra del Padre. Entonces nos dices ahora en tu palabra que pongamos nuestros ojos en Jesús, que hizo así, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, Señor, te damos gracias. Estamos de este lado de todo el asunto, viendo los hechos confirmados, vividos ya por millones de personas en el planeta durante 2000 años, comprobados y demostrados, Señor, y te damos gracias que nos has contado entre ese número. Y pedimos, Señor, ahora que venga tu sombra sobre nosotros y así caminemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.